Hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. Esta vez con el video resumen de la segunda serie del universo cinematográfico de Marvel en Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. Esta serie va finalizando con su primera temporada, por lo cual he decidido traerles este video resumen de los 6 capítulos que comprenden la primera temporada. Antes de iniciar les pido una disculpa por las 2 semanas de inactividad, no había tenido el tiempo para editar y subir nuevos videos, pero a partir de ahora trataré de subirles 1 o 2 videos semanales. Además de que este lunes daré inicio a la nueva serie que les había mencionado en el anterior video hablando de la historia de Calimán. Que por cierto, hablando de Calimán, quiero darles muchísimas gracias ya que en los últimos días el primer video que subí hablando de Calimán ha adquirido una gran popularidad, superando en solo un día la cantidad de 1500 vistas y los 50 likes. Además que hemos podido pasar de 115 suscriptores a 130. En serio, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a ese video, y espero que el apoyo continúe para futuros videos. Y ahora sí, volviendo al video de esta semana, espero que este sea de su agrado y que se disfruten este resumen. Y además, al igual que con la serie WandaVision, no solo les traeré el video resumen de dicha serie, sino que también les traeré un video con todos los easter eggs que se puedan encontrar a lo largo de esta serie. Y ahora sí, después de esta gran introducción, comencemos con este video. Iniciamos este video con el capítulo número 1, el cual lleva el nombre de Un Nuevo Orden Mundial. El mismo lo iniciamos viendo a Sam Wilson, el cual se encuentra con el escudo del Capitán América, mismo que le fue entregado en Endgame por Steve Rogers. Ahí escuchamos cómo Falcon recuerda las palabras de Steve a la hora de dárselo. Justo después nos dirigimos hasta el aire, en un avión de la Fuerza Aérea, donde Falcon recibe órdenes ya que la organización llamada LAF tiene al Capitán Bassant. Una vez Falcon recibe órdenes, vemos cómo se lanza hacia la nave del Capitán Bassant antes de que LAF llegue, pero al llegar se da cuenta que el avión ya ha sido secuestrado por esta organización, por lo que Falcon decide entrar al avión para salvar al capitán. Al entrar comienza a pelear contra sus enemigos y ahí logramos ver a un enemigo del Capitán América, Badrock, a quien ya habíamos visto anteriormente en Capitán América Winter Soldier. Cuando parece que Sam ha triunfado y podrá llevarse al Capitán Bassant, Badrock lo logra golpear e inician una nueva pelea. En el transcurso de la misma, los hombres de LAF se logran llevar al capitán, pero Sam va tras de ellos sin pensarlo 2 veces. Y después de una gran escena llena de acción, Sam logra salvar al Capitán Bassant en un último segundo, dejando a Badrock sin su objetivo. Después de esto nos vamos hasta Túnez, donde vemos a Sam y a Torres conversando y bebiendo. Aquí mismo escuchamos que Sam lleva 6 meses trabajando con la Fuerza Aérea, y Torres menciona a los Flag Smashers, un grupo de hombres que creen que todo era mejor antes del blip, un mundo unificado y sin fronteras. Ahí también se nos deja ver que nadie sabe qué ha pasado con Steve Rogers, ya que hay muchas teorías de conspiración en torno a su paradero. Y tras ver esta charla nos dirigimos hasta Washington junto a Sam, quien va a una conferencia en conmemoración al Capitán América, donde Sam se encuentra hablando y durante su diálogo tal pareciera que Steve ha muerto, y finalmente Sam entrega el escudo al gobierno, ya que él mismo no siente que este sea de él. Tras ver esto, Sam habla con War Machine, quienes tienen una plática en el Museo del Capitán América, una plática acerca del por qué Sam no tomó el puesto del Capitán América, siendo la razón que Sam no siente que el escudo le pertenezca, o que pueda convertirse en un reemplazo para Steve. Tras ver esta escena nos dirigimos a otro lugar donde vemos cómo el Soldado del Invierno hace una matanza completa, acabando con demasiados hombres en muy poco tiempo, incluyendo a un hombre que no tenía nada que ver en su misión. Tras ver esto vemos cómo Bucky despierta sumamente alterado, ya que lo que acabamos de ver fue una de las tantas pesadillas que Bucky tiene. Justo después de esto vemos cómo Bucky se encuentra en terapia, donde este le cuenta a su psicóloga las cosas que le han estado ocurriendo últimamente, además de las cosas que ha tratado de hacer para sentirse bien consigo mismo. Tras ver esto vemos a Bucky hablando con un señor, mismo señor que le consigue una cita, y también vemos cómo este señor le cuenta a Bucky que asesinaron a su hijo, algo que nos deja ver que al hombre inocente al que el Soldado del Invierno asesinó es el hijo del señor Nakajima. Justo después vemos cómo Sam llega con su hermana y sus sobrinos. Aquí logramos ver que la hermana de Sam quiere vender el bote de la familia debido a sus problemas financieros, algo que Sam no aprueba en lo absoluto, por lo que él mismo quiere ir al banco a pedir un préstamo para así no tener que venderlo. Y mientras tanto vemos cómo Bucky se encuentra en la cita que consiguió, donde tras escuchar a la chica hablar del dolor que ha sentido el señor Nakajima tras la pérdida de su hijo, Bucky termina alterándose y termina yendo hasta la casa del señor Nakajima, pero no se siente con el valor de decirlo lo ocurrido. Y por su parte vemos como Sam y su hermana van hasta el banco para pedir un préstamo que se les es negado sin importar que sea Falcon quien vaya a pedirlo, algo que hace que su hermana se enoje demasiado. Y mientras todo esto ocurría, vemos como Torres trataba de atrapar a los Flag Smashers,
algo que no les resultó como él lo esperaba, ya que estos cuentan con una fuerza sobrehumana y lo logran detener con un solo golpe antes de que pudiera hacer más nada. Una vez este recobra el sentido, le llama a Sam para informarle lo ocurrido, y cuando estos terminan de hablar al respecto, la hermana de Sam le habla para que mire algo en la televisión, y ahí vemos cómo el gobierno le ha dado a alguien más el escudo y título del Capitán América, y con esta escena acabamos el primer capítulo de esta serie. Ahora vamos con el capítulo número 2, el cual lleva por nombre El Patriota. Lo iniciamos viendo a John Walker, el nuevo Capitán América elegido por el gobierno. Aquí vemos cómo habla con su esposa y con su mejor amigo antes de salir al campo de fútbol de la universidad a la que él asistió. Una vez sale al campo, vemos cómo se le presenta como el nuevo Capitán América. Y ahí él mismo dice que no planea ser mejor que Steve Rogers, que él lo que quiere ser es la mejor versión del Capitán América que él pueda ser, ya que reconoce que como Steve Rogers no hay nadie. Mientras esto ocurría, vemos como Bucky no se la pasa nada bien al ver eso, al igual que Falcon, quien saldrá a una misión en la que Bucky se une a Falcon. Esta misión tiene mucho que ver con los Flag Smashers, a los cuales han localizado en Múnich. Una vez estos llegan a Múnich, vemos como Bucky quiere atacar a los Flag Smashers, pero Falcon no lo deja. Mientras Falcon y Bucky están acechando sus objetivos, vemos que estos tienen a un supuesto rehén, por lo que Bucky sale detrás de ellos para salvarlo. Pero al llegar, Bucky tiene una desagradable sorpresa, ya que este supuesto rehén en realidad cuenta con una gran fuerza sobrehumana y lo comienza a atacar al igual que otros dos supersoldados, y así inicia una pelea entre Falcon y Bucky contra los Flag Smashers. Aquí vemos como ni Buck ni Sam tienen oportunidades al enfrentarse a estos superhumanos, pero afortunadamente tanto John Walker como Lemar llegan para ayudarlos en su pelea contra los Flag Smashers, pero finalmente terminan perdiendo esta batalla y perdiendo a los Flag Smashers de vista. Después de esto vemos como Walker trata de hacerse compañero de Sam y Bucky, pero esto no resulta nada favorable y terminan separándose nuevamente. Ahora vamos con los Flag Smashers, los cuales llegan a un lugar donde les dan techo y comida, esto ya que los consideran unos héroes. Y durante su estancia ahí vemos como Karli Morgenthau recibe unos mensajes de alguien desconocido, quien dice que la encontrará y matará ya que ella tomó algo que es de este personaje desconocido. Después de ver esto vemos como Bucky le reniega a Sam el por qué entregó el escudo que Steve le entregó a él, y finalmente Bucky le dice a Sam que lo llevará a ver un hombre, y así nuestros héroes terminan en Baltimore, donde Bucky le presenta a Sam a un hombre llamado Isaiah Bradley, el cual es el primer supersoldado negro, al cual Bucky le trata de pedir ayuda para que éste le ayude a encontrar a los supersoldados que acaban de enfrentar, pero Isaiah no quiere ayudarlos, así que los corre de su casa sin querer escucharlos siquiera. Justo al salir de la casa de Isaiah, unos oficiales tratan de arrestar a Falcon por el puro hecho de ser una persona de color, pero tras reconocerlo como Falcon dejan de hostigarlo, pero estos oficiales terminan arrestando a Bucky ya que este faltó a su terapia. Y una vez se lo llevan, vemos como John Walker, el nuevo Capitán América, ordena que liberen a Bucky, y además que le suspendan sus terapias ya que como él mismo dice, Bucky es muy valioso para mantenerse inactivo, pero antes de liberarlo, la terapeuta de Bucky le da una última terapia a Bucky junto a Sam. Cuando esta última sesión finaliza, vemos como ni Sam ni Bucky aceptan trabajar junto a John Walker y a su compañero, por lo que vemos cómo se forman dos bandos. Después de eso volvemos con Sam y Bucky, los cuales mencionan que irán a visitar a Zemo, el cual se encuentra en una prisión en Múnich. Y viendo a Zemo en su celda es como terminamos este segundo episodio. Y ahora continuamos con el capítulo número 3, el cual lleva por título Los entretelones del poder. El mismo lo iniciamos viendo una especie de campaña del GRC, quienes supuestamente ayudan a restablecer el orden que había antes del blip, y justo al terminar vemos como un equipo del GRC comandado por Walker entran a un lugar en Múnich, donde anteriormente vimos que tenían a Karli Morgenthau y a los Flag Smashers, pero el hombre de ahí en lugar de ayudar, le escupe en la cara a Walker, algo que trastoca su ego, por lo que el nuevo Cap actúa de una manera no muy propia del Capitán América, y tras ver que no lograrán encontrar información por ahí, Walker menciona que irán por alguien más informado. Justo después pasamos con Bucky y Sam, quienes se encuentran en la misma prisión donde se encuentra Zemo. Ahí vemos como Bucky entra a platicar con Zemo, y tras hablar acerca del por qué Bucky está ahí, pasamos con Bucky y Sam fuera de la cárcel, donde Bucky le dice a Sam que quiere sacar a Zemo de la cárcel, algo que obviamente Sam no acepta. Pero mientras estos se encuentran hablando al respecto, se nos muestra cómo fue que Bucky ayudó a Zemo para que éste pudiera escapar de una manera en la que no se les culpara a ellos por la fuga. Justo cuando este termina de contarle a Sam, vemos cómo Zemo llega a donde ellos se encuentran, algo que hace que Sam se enoje demasiado. Pero tras hablarlo con Buck, llegan al acuerdo de que Zemo los ayudará y finalmente los regresarán a la cárcel.
y después Zemo le dice que irán a ver a Sylvie en Madripoor. Mientras estos se encuentran en vuelo, vemos que la libreta que vimos que Bucky tiene es la misma que Steve tenía en Capitán América y el Soldado del Invierno. Ahí mismo Zemo les dice que tendrán que llegar a Madripoor haciéndose pasar por otras personas para así no ser descubiertos por nadie. Después de ver esto, vamos con los Flag Smashers. Aquí vemos como Karli se encuentra acompañando a una señora la cual ya se encuentra en sus últimos momentos de vida. Y tal como se nos deja ver, esta era una persona súper importante para Karli y para todos en el campamento. Y ahora nos dirigimos a Madripoor, donde vemos a Sam, Zemo y Bucky, quienes están vestidos como otras personas para no ser descubiertos. Una vez llegan, Zemo los lleva hasta el Lowtown, más en específico a un bar. Al llegar al lugar, todos reconocen a Sam como el Tigre Sonriente y a Bucky como el Soldado del Invierno. Al estar ahí, un hombre le dice a Zemo que no lo quieren en ese lugar, pero este se niega a irse. Así que cuando un hombre va a tratar de hacerle algo, Zemo le ordena a Bucky que ataque a los hombres del lugar, acabando con todos en cuestión de segundos. Así que finalmente Sylvie acepta recibirlos. Al estar frente a ella, Zemo le menciona a Sylvie que si ella le dice lo que sabe del suero del supersoldado, él le dará al Soldado del Invierno, algo que ella acepta y le dice que el Dr. Wilfred Nagel es el responsable de poder replicarlo. Pero antes de decirle exactamente dónde se encuentra Sam recibe una llamada de su hermana, y Sylvie le ordena contestar en altavoz, por lo que terminan siendo descubiertos. Al ser descubiertos, una persona desconocida acaba con Sylvie, así que Zemo, Sam y Buck deciden irse de ahí, pero todo el mundo comienza a atacarlos, y justo antes de ser derrotados, Sharon Carter aparece y los logra salvar y los lleva hasta su casa. Una vez estando en su casa, comienzan a hablar acerca de lo que ha pasado con Sharon y de qué es lo que están haciendo, y Sharon les termina diciendo dónde pueden encontrar a Nagel, y así vemos cómo estos llegan hasta el lugar donde Nagel se encuentra. Y cuando por fin se encuentran junto a él, comienzan a tratar de sacarle toda la información posible, pero en esos momentos mucha gente comienza a llegar al lugar, por lo que Sharon comienza a acabar con todos estos mientras le comienzan a sacar información al Dr. Nagel, y este les dice que Karli les robó todas las dosis de su versión del suero, y finalmente antes de irse, Zemo asesina al doctor para que así este no pueda hacer más dosis, y tras una explosión en el laboratorio comienzan a pelear contra los cazarrecompensas, pero finalmente Zemo los logra salvar a todos, y por fin se logran ir del lugar. Después nos vamos con Karli y los Flag Smashers, los cuales están planeando atacar un lugar del GRC. Justo después volvemos a la prisión de la cual Zemo escapó anteriormente, donde Walker se da cuenta de que tuvieron mucho que ver con el escape de Zemo, y rápidamente volvemos con Sam y Buck, donde Sam sigue pensando que nadie se merece el escudo y que sería mejor destruirlo, algo que obviamente no le gusta a Buck. Y ahora sí vemos como Karli y los Flag Smashers ya están saqueando todo en el edificio del GRC, pero antes de irse vemos como Karli hace que el edificio explote, dejando morir a todos los que se encontraban adentro del mismo edificio. Justo después nos vamos a Riga, donde Zemo, Bucky y Sam llegan al lugar al que se dirigían, pero antes de eso Bucky decide salir a caminar ya que detecta que alguien lo está siguiendo, y ahí nos damos cuenta que se trata de Ayo, una de las Dora Milajes de Wakanda, la cual está ahí por Zemo. Y viendo esta escena es que terminamos el capítulo número 3. Ahora vamos con el capítulo número 4, el cual lleva por nombre El mundo entero está mirando. El mismo lo iniciamos viendo un flashback en el cual se nos muestra cómo fue la estancia de Bucky en Wakanda, mientras estaba siendo tratado por Ayo para limpiar todo su cerebro de toda la basura que Hydra había implantado en él. Aquí podemos ver lo mucho que sufrió Bucky durante todo este proceso. Y después de ver este flashback vemos cómo Ayo enfrenta a Bucky por haber sacado a Zemo de la cárcel aún después de lo que este le hizo a Rey T'Chaka, pero finalmente le da 8 horas para que pueda usar a Zemo para su propósito, y después tendrá que entregarlo a los wakandianos. Después de esto, Bucky le informa a sus compañeros de lo recién ocurrido, y después comienzan a hablar de cómo pueden parar a Karli, a lo que Zemo dice que la única opción sería matarla. Pero Falcon cree que puede tocar el corazón de Karli ya que ella se encuentra en un momento frágil, algo que le sería útil para tratar de ayudarla. Justo después de todo esto vamos con los Flag Smashers, quienes escuchan cómo el CRG está planeando apurar todo para regresar lo más pronto posible a la normalidad. Justo después de esto Sam, Bucky y Zemo llegan al campamento de refugiados, donde estos buscan información, y mientras que Sam no logra obtener nada, Zemo logra que una niña le dé información que necesita, y tras obtener esta información regresan al lugar donde se están hospedando. Ahí mismo Sam nos hace ver que él ha logrado empatizar con los desplazados, y también tratan de sacarle toda la información que Zemo posee, pero este no planea decir nada. Justo después de eso, Sam contacta a Sharon, la cual les ayudará poniendo a su disposición unos satélites para lograr encontrar a Karli lo más pronto posible. Y hablando de Karli, vemos como ella y su compañero llegan a un cementerio en el que recogen las muestras del supersoldado que le robaron a Nagel. Ahí mismo podemos ver un poco más de las motivaciones de los Flag Smashers. Después de ver esto, vamos con Bucky, Sam y Zemo nuevamente,
los cuales se encuentran con John Walker y Lemar, los cuales se unen nuevamente para tratar de atrapar a Carly, pero tal parece John Walker será más que nada un estorbo para la misión que tienen. Después de ver esto, la niña amiga de Zemo por fin lo lleva a donde será el funeral, donde podrán encontrarse con Carly. Una vez llegan, Sam entra con Carly y los demás se quedan afuera, pero Walker le da 10 minutos solamente para que pueda razonar con Carly. Cuando Sam entra, vemos a Carly, la cual se encuentra en un momento sumamente fuerte para ella, y justo cuando la misma deja de hablar, Sam se acerca a ella para conversar, pero afuera John Walker se está desesperando y con ganas de entrar, pero afortunadamente no lo hace, y así vemos cómo Sam comienza a hablar con Carly, y tal parece todo va de maravilla, pero John comienza a discutir con Bucky y le dice que entrará para atacar a Carly, y según esto salvar a Sam, pero tal parece Bucky no lo va a dejar, y mientras tanto Sam continúa hablando con Carly, y tal parece le está haciendo entrar en razón, pero justo en ese momento John entra estropeando el plan de Sam, estropeando todo lo que Sam había logrado hasta entonces, y así Carly termina escapando del lugar, pero Zemo la encuentra y al atacarla, descubre el suero que Carly poseía. Al verlo, Zemo comienza a destruirlo poco a poco, y mientras hace eso, Carly logra huir, pero justo antes de que Zemo destruya todo el suero, Walker llega al lugar y toma una dosis de este suero, guardándola sin decirle absolutamente a nadie. Al escapar del lugar, vemos como el mediador de Madripoor sigue amenazando a Carly, y esta dice que ya tiene un gran plan para acabar con todos. Y mientras tanto, Sam y Zemo se encuentran hablando. Aquí Sam dice que él nunca aceptaría usar el suero del supersoldado en él, y en ese momento llega Bucky. Justo después, Walker llega al lugar donde todos se encuentran, tratando de mandar y queriendo una pelea con Sam, pero justo antes de eso, las Dora Milaje aparecen para llevarse a Zemo, pero Walker trata de pasarse de listo con ellas, por lo que ellas lo atacan, y no solo a él, sino que también a Lemar. Finalmente, las Dora Milaje vencen a todos en esa habitación, y Zemo logra escapar del lugar usando la técnica del Chapo. Después de esta escena logramos ver a Walker y a Lemar platicando. En esta plática logramos ver cómo hablan acerca del suero del supersoldado, algo que parece que está motivando a Walker para usar el suero en él mismo. Después de esto vemos como Carly llama a la hermana de Sam, a quien le dice que quiere ver a Sam solo, algo que Sarah le comunica a Sam inmediatamente, y en unos minutos vemos como Sam y Bucky se encuentran con Carly. Y mientras están hablando, Sharon le comunica a Sam que Walker los ha encontrado, por lo que todos se van de ese lugar. Justo después de esto vemos como Walker y Lemar llegan a un lugar, vemos como uno de los Flag Smashers comienza a pelear con él, esto mientras Bucky y Falcon se dirigen hasta el lugar donde Walker se encuentra. Ahí vemos como John ya se inyectó el suero del supersoldado, algo que obviamente alarma a Sam, pero aún así, él y Walker se unen para pelear contra los Flag Smashers, batalla a la que se une Bucky y Carly. En un momento dado, Lemar aparece y termina siendo víctima de un super golpe de Carly, algo que lo lanza hasta un muro y desafortunadamente este no logra salir vivo de este gran golpe, algo que hace que Walker se ponga como loco y salga en búsqueda de Carly para matarla, pero no logra encontrarla y en su lugar termina encontrando a otro de los Flag Smashers, a quien lo termina asesinando enfrente de toda la gente, haciendo uso del escudo del Capitán América. Y así con esta escena, terminamos el episodio número 4. Ahora vamos con el capítulo número 5, el cual lleva el nombre de La Verdad. Este capítulo lo iniciamos viendo como Walker, después de haber asesinado a un miembro de los Flag Smashers, se dirige hasta una bodega donde parece que se está lamentando por lo anteriormente ocurrido, pero de un momento a otro vemos como Walker actúa como si nada ocurriera, pero en ese momento Bucky y Falcon llegan con él. Estos le piden que les entregue el escudo, pero en vez de aceptar, Walker se vuelve loco y comienza una épica pelea con ambos, y aunque de momentos parece que Walker los asesinará sin pensarlo dos veces, llegando hasta destruir las alas de Falcon, finalmente, y gracias a su gran estrategia de pelea en equipo, Falcon y Buck terminan ganando en esta pelea contra Walker, y así Sam se queda con el escudo. Después de esta épica pelea, vemos como Falcon y Torres se encuentran hablando acerca de lo antes ocurrido con Walker, y por su parte Bucky se va del lugar sin decir nada. Después de unos minutos hablando, Falcon procede a irse del lugar llevándose el escudo con él, y deja sus alas a disposición de Torres, ya que según no se puede hacer nada por ellas. Después de esto vamos con John Walker, quien debido a sus actos es revocado de su puesto como Capitán América, pero a pesar de todo esto, Walker sigue diciendo que él es el Capitán América, aunque ya se le ha retirado dicho rango. Después de la corte vemos como la condesa Valentina Alegra de Fontaine se acerca a John para hablar con él. La misma le dice que cada que ella lo llame, él debe de contestar, dejándonos en claro que lo llamará muy pronto, aunque no sabemos el por qué. Justo después de esto vamos al campamento de refugiados, donde los Flag Smashers miran que lo han clausurado después de lo ocurrido, algo que no se toman muy a bien, pero antes de ver qué más harán al respecto nos dirigimos hasta el memorial de Sokovia, donde vemos a Zemo,
el cual se encuentra observándolo. Justo cuando Bucky llega con él y después de hablar por unos minutos, Bucky lo termina entregando a las Dora Milaje, las cuales lo llevarán hasta la balsa, prisión de máxima seguridad, y ahí mismo Ayo le dice a Buck que no vaya a Wakanda por un largo tiempo, pero justo antes de irse, Buck le pide un último favor a Ayo. Y ahora vamos con Sam, el cual va a visitar a Isaiah Bradley nuevamente, ya que este quiere entender lo que pasó con Isaiah, ya que no le queda muy en claro qué fue lo que sucedió con él. Al llegar, Isaiah empieza a hablar con él, y realmente se nota un gran resentimiento dentro de él hacia las personas que no son de color. Esto debido a todo lo que hicieron con él solo por ser una persona de color. Mientras estos se encuentran conversando, Isaiah le dice a Sam que ningún hombre negro que se respete aceptaría ser el Capitán América bajo ninguna condición, algo que deja pensando a Sam en gran medida, pero finalmente decide irse del lugar. Después de esto podemos ver a Sam con su sobrino reparando el bote poco a poco, y después de conversar un poco con su hermana, Sam decide pedirle ayuda a todas las personas que le deben un favor a la familia para poder reparar el bote, y después se encuentran reparándolo. Y mientras se encuentran reparándolo, Bucky aparece con un regalo para Falcon, siendo este el último favor que le pidió a Ayo, y ya estando ahí, Bucky termina ayudando a la reparación del bote. Mientras esto ocurre, John Walker se encuentra en la casa de los padres de Lemar. A los mismos les cuenta una historia no del todo correcta acerca de la muerte de Lemar, lo que hace parecer que Walker solo está tratando de justificarse. Y volviendo a Sam y Bucky, vemos como Sam y Bucky se encuentran usando el escudo y platicando como dos buenos amigos, plática en la que mencionan que Steve ya no está, pero sin dar más detalles al respecto. Y tras terminar esta plática en la que ambos terminan de la mejor manera posible, Bucky se va del lugar y Sam va a terminar los últimos detalles del barco. Pero antes de finalizar todo para venderlo, su hermana le dice que ya no quiere venderlo, y tras eso Sam comienza a entrenar para saber cómo manejar el escudo de la mejor manera, tratando de acostumbrarse para poder usarlo como todo un experto en batalla. Justo después de ver esto vamos con Carly, la cual menciona que ha conseguido un aliado, el cual es Badrock. Al verlo, uno de los Flag Smashers le cuestiona a Carly el trabajar con él, pero a pesar de eso tal parece que la alianza de estos continuará, y su plan se llevará a cabo. Justo después vemos como Falcon escucha acerca de una votación del GRC, y en ese momento Torres le informa de que él cree que habrá un ataque de los Flag Smashers en Nueva York, y rápidamente pasamos a un lugar donde tal parece están hablando de esa votación, donde de un momento a otro parece que algo o alguien se encuentra hackeándolos. Pero sin ver mucho más volvemos con Sam, el cual por fin abre el regalo que Bucky le llevó de parte de los wakandianos, y justo antes de poder ver de qué se trata, comienzan los créditos. Pero antes de finalizar el capítulo, en la escena postcréditos del mismo logramos ver cómo John Walker se encuentra haciendo su propio escudo, haciendo uso de las medallas del ejército que ganó. Y ahora sí, viendo esta escena de Walker construyendo su propio escudo, finalizamos el penúltimo episodio de la serie. Ahora vamos con el último episodio de esta primera temporada, el cual lleva por nombre Un Mundo, un Pueblo. Y el mismo inicia dejándonos ver cómo después del ataque sufrido en las votaciones del GRC, todo se ha vuelto un completo caos, por lo que tanto Falcon como Bucky llegan a este lugar para mantener bajo control la situación. Al ver cómo Bucky llega, también vemos que Sharon Carter se encuentra en el lugar para ayudar a sus amigos. Cuando Falcon llega al lugar, Carly da la orden a los Flag Smashers para que inicien su ataque, y así sucede. Y así terminamos viendo cómo Falcon llega con su nuevo traje del Capitán América. Cuando este comienza a evacuar a la gente del lugar, Badrock lo ataca, y así inician una pelea entre ellos dos. Todo esto mientras los Flag Smashers se llevan a la gente del lugar. En el transcurso de llevarse a la gente, Carly comienza a distraer a Bucky, pero tras darse cuenta de que ella solo lo distraía, Bucky se lanza al ataque tras de sus enemigos. Esto mientras Falcon logra escapar de la pelea con Badrock para tratar de salvar a más personas que se encuentran en un helicóptero en las manos de los Flag Smashers. Por su parte, Carly al ver lo que está pasando comienza a hacer cambios en su plan, algo que no le gusta del todo a sus compañeros, pero sin embargo estos siguen apoyándola fielmente y cooperando al plan de Carly. Pero de un momento a otro, Bucky llega y comienza a atacar a los Flag Smashers, pero al ver que estos no podían contra él, crean una distracción para no tener que lidiar con él. Pero antes de esto, John Walker llega con su propio escudo para pelear con los Flag Smashers, una batalla completamente desigual, pero que con la ayuda de Bucky se vuelve más justa. Y por su parte, Sam por fin logra salvar a los rehenes que se encontraban en el helicóptero que se encontraba siguiendo. Por su parte, Walker continúa en pelea constante contra Carly, donde no tenemos un vencedor hasta que Carly consigue una ventaja contra Walker, y así se lleva una camioneta llena de rehenes a los cuales planea tirar de un edificio. Al ver esto, Walker trata de salvar a la gente, pero finalmente los Flag Smashers lo dejan fuera de combate. Pero antes de que la camioneta caiga, Falcon aparece y así salva a todos los rehenes.
Después de esto continúa la pelea entre Flag Smashers y Bucky, Sam y Walker, pelea a la que se une Batroc, pero antes de mucho más todos se van del lugar, y Carly se termina encontrando a Sharon, la cual nos revela que Sharon ha sido el mediador de Madripoor por todo este tiempo, algo que Batroc escucha y trata de chantajear a Sharon, pero esta lo termina asesinando. Y antes de asesinar a Carly, Falcon aparece y comienza a pelear con Carly tratando de defender a Sharon, la misma que termina asesinando a Carly sin dejar que ésta le diga la verdadera identidad de Sharon a Sam. Tras la muerte de Carly, Falcon se dirige con los senadores, a los cuales les hace ver todo lo que él piensa con respecto a sus leyes, no solo las del GRC, sino todas aquellas injusticias que se han estado cometiendo contra las minorías existentes, algo que se escucha por millones de personas que empatizan con la forma de pensar del nuevo Capitán América. Después de este gran discurso de Sam, este habla con Bucky y con Sharon, a la cual le hace saber que cumplirá su promesa de conseguir el perdón para ella. Después de esto logramos ver cómo se llevan a los Flag Smashers hacia la balsa, misma prisión donde se encuentra Zemo, pero justo antes de irse, la camioneta que los transporta explota, y logramos ver que esto fue causado por el mayordomo de Zemo, y ordenado por él mismo. Después de ver esto, vemos a la condesa, la cual se encuentra con Walker, a quien le da un nuevo traje, y ahí nos hace ver que este ya no será el nuevo Capitán América, sino el US Agent, un agente que podrá hacer misiones y mancharse las manos de sangre, algo que el propio Capitán América no podía hacer. Tras ver esto vamos con Bucky, el cual se dirige hasta la casa del señor Nakajima, a quien le cuenta toda la verdad sobre la muerte de su hijo a manos del Soldado del Invierno, y después de esto vemos cómo Buck logró cumplir todas las cosas que este tenía en la lista, y ahora vamos con Sam, el cual va con Isaiah Bradley, a hablar acerca de lo ocurrido. Justo después de tener una gran charla acerca de eso, Sam lo lleva a él y a su nieto hasta el Museo del Capitán América, donde logramos ver que Sam ha conseguido que se le reconozca a Isaiah como lo que es, un héroe del país, tanto como lo fue Steve Rogers, un gesto sumamente bueno de parte de Sam hacia el primer supersoldado negro de la historia. Después de esto vemos como Bucky y Sam conviven como unos grandes amigos, y después logramos ver una pantalla con la leyenda Capitán América y el Soldado del Invierno. Seguidamente vemos los créditos, pero en la escena postcréditos del capítulo vemos cómo se le ha concedido el perdón a Sharon Carter, y además se le ha otorgado un puesto de alto rango en el gobierno, algo que ahora que ella es el mediador de Madripoor significa un gran problema para el país, ya que ahora ella tiene acceso a muchos secretos del gobierno. Y con esta escena finalizamos el episodio número 6, la primera temporada y este resumen. Y bueno amigos, este ha sido el resumen de la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier. En cuanto a mi opinión de la misma, puedo decir que esta serie me gustó demasiado. Aunque al principio mi hype por ella no era demasiado y no se igualaba en absoluto a mi hype por la serie de WandaVision, esta serie me sorprendió demasiado, y conforme fueron pasando los capítulos la serie me gustó más y más. Si tuviera que darle una calificación a la misma, esta sería de 9 sobre 10. Y ya sin más que decir al respecto, espero que este video les haya gustado, y si ha sido así los invito a que se suscriban al canal, que dejen su like y su comentario y que además compartan el video con todos sus conocidos para que así mi contenido pueda llegar a mucha más gente. Por último y antes de finalizar el video, los invito a que me sigan tanto por mi cuenta de Instagram personal donde podrán ver más de mi día a día, como por la cuenta de Instagram del canal, donde día a día les estaré subiendo las noticias geeks más importantes en el mundo. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.